Todos tenemos un vínculo con el tiempo que deseamos deshacer, pero no a costa de nosotros mismos, de nuestra integridad. Deseamos que nuestro ser ya no sea en el tiempo, que lo caduca y lo hace existente, pues se reconoce como inmersa en la hondura profunda de la eternidad y se piensa únicamente en el cuerpo que en parte nos deja ser y nos impide ser. Más allá de este frágil espacio de desnable pero valioso que es nuestro cuerpo, un amplio y vasto campo de conciencia nos arropa, una conciencia grande, poderosa e indómita, digna de ser recorrida por la senda de su infinito medular. Pero nos encanta ignorar eso, nos encanta olvidar que podemos emprender ese derrotero, y de antemano, mucho antes de la partida, nos hemos instalado cómodamente en la derrota. Pero hay muchas cosas que no se cansan en demostrarnos que deberíamos creer o afirmar nuestra impotencia, puesto que es más fácil aceptar la pérdida que enfrentarnos a la ruta del conocimiento, la cual, sin duda, es profunda y está activa y plena de sentidos, siendo dura, tortuosa, pero siempre espléndida y gratificante. Lo peor no es el hambre o el sufrimiento, la violencia, la miseria o el miedo, es la ignorancia. El ser humano, pudiendo adquirir conocimiento, prefiere entregarse a la hegemonía de la nesciencia y ahí va inscribiendo su caída, alimentándola, avivándola, reproduciéndola y con ella, mientras prolonga su devenir, se va dejando arrastrar y se va alejando cada vez más de los siempre expansibles senderos de su plenitud. Y aunque algunos pocos seres se hayan abarcado hacia la búsqueda del conocimiento y sus aportes han sido valiosos, eso no es suficiente. Se necesita que muchos, si no todos, busquen o pretendan integrarse a la comprensión de lo absoluto. ¿Y para qué? Para darle una apertura al mundo, para renovarlo, para integrarlo y darle una nueva forma de conciencia cada vez más amplia, cada vez más profunda, más acrecentada y a la vez más humilde y afectuosa, porque sabe que ese infinito que recorre añora su infinito recorrido. Pero falta mucho a pesar de los avances. Se necesita más por la sencilla razón de que es necesario afectar a más y más personas a fin de que se produzca el cambio efectivo que como especie deberíamos lograr por el bien nuestro y de otras tantas especies. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Para comprender las implicaciones de lo afirmado, se debe iniciar revelando lo esencial. El tiempo nos desespera. El tiempo es la medida de la caducidad inflexible e implacable que nos depura por el mero hecho de tener el cuerpo que en parte somos y que pensamos que nos confina y delimita, olvidando que es el espacio en el que comienza nuestro verdadero territorio, que se va desplegando hasta el infinito y se va haciendo órganos y sistemas gracias a los cuerpos que habitan esa falsa exterioridad llamada espacio. El tiempo nos afecta porque no logramos percibir más allá de él. El pasado borra lo sucedido, el futuro nos hace añorar lo venidero y el presente nos arrebata inmediatamente lo que por instante nos entrega. Como sea, por cualquiera de las tres formas básicas del tiempo, el ser humano sufre, ya sea por la nostalgia, la ansiedad o la esperanza que vorazmente nos produce. El tiempo es siempre lo que nos falta, lo que nos sobra, lo que endeudamos porque no lo tenemos, y siempre buscamos cuando nos queda todo por buscar mientras lo entronizamos en su detenido proyecto de eternidad dormida. ¿Pero por qué? Porque siempre hay algo que hacer, porque siempre falta algo, porque hay una ausencia que nos representa y que genera el espacio inmediato en el que debería estar aquello que se instale en el siguiente segundo, que es el instante contiguo de la lista de nuestros deseos. El tiempo se extiende para que nuestra acción sea posible, pero sin acción, a su vez, no hay tiempo que narrar, y por esas acciones paulatinas y viajantes del devenir, nos hemos anclado al tiempo,
y no abordamos la sensación de llegar a las playas inconscientes de esa eternidad ausente que poseemos, pero que ignoramos y hacemos ignorar en que está ahí, no como algo abstracto, sino como un recurso al que podemos acceder con toda nuestra conciencia y con todo su vehículo, es decir, el cuerpo, el mismo que, instalado en el reverso de su acción, vuelve a ser la última instancia de todas las emanaciones. La eternidad es la extensión perpetua del tiempo para hacerle un territorio concreto a todas las potencialidades con las cuales fuimos dotados y a las cuales podemos acceder. La eternidad no es algo que nos espere, ni que está en un allá inimaginable. Es un aquí morador de nuestra inmediatez, en el que todas las cosas son posibles y en el que el tiempo es apenas una de ellas, un elemento más en lo que podemos o no estar inmersos. Pero, ¿por qué moramos entonces en el tiempo? ¿Por qué nos hemos sumergido en la realidad que Él hace posible? Por el agrado de esperar y por el gusto de olvidar. La sagrada voz interna que poseemos nos dice que esa vida es apenas el inicio, el paso necesario para seguir por nuestra actividad, y que ella, en su inagotable caudal espiritual, se derrama sin mezquindad alguna para todos. El límite está en nuestra selección, en nuestra capacidad condicionante que se repliega en la forma de nuestro cuerpo, por el cual comparto e intentamos la realidad en una serie de percepciones conexas entre sí, pero desconectadas del poderoso hecho que las produce y determina, la raíz de las ramas que somos. Por ignorancia, por aburrida ignorancia, hacemos atribuciones que están más allá de la verdad, y por eso llenamos de fantasía los nobles terrenos de la imaginación, y así, con las múltiples especulaciones con las que pretendemos llenar ese vacío, y con las que consideramos erróneamente que hemos explicado la existencia, cuando en realidad solo hemos extendido todas las fealdades que concebimos en nuestro inmenso empecinamiento. Lo interesante y extraño es que cada una de estas imágenes falsas se extienden y se diseminan hasta formar, en efecto, un mundo posible por sí mismo, una dimensión propia con sus propias condiciones de certeza y veracidad, pero no por ella menos falsa al ser otra forma de encubrimiento, y aún más de apoderamiento de las almas que prestan su atención para alimentar y sustentar y prolongar dichas fantasías encerradas en nombres que oscurecen la percepción del alma. Dichas convenciones mentales, dichas mónadas dentro de una inteligencia sistemática y manipuladora y sin propósito alguno, salvo el de mantenerse a sí misma, son las que establecen las antípodas de la realidad a fin de alejarnos del sendero vivo del espíritu. ¿Qué hace que huyamos de la intimidad con la creación? Las futiles realidades que nos disgregan hasta establecernos como existentes plenos. Enunciar y enjuiciar una sola cosa sería un engaño. Mejor es decir que hay una cadena de condiciones que conforman un organismo maquinal que se ha configurado perceptualmente para sofocar todos los aspectos potenciales que las almas pueden llegar a efectuar y a ejecutar en este mundo para manifestar, por medio del ser, aquello que está en la inmortal esfera infinita donde somos, es decir, en nuestra morada en la inexistencia. El miedo y el deseo de gratificación son la cola y la cabeza de una serpiente sagrada a la que llamamos ser. Pero ya que su tesoro, el que resguarda, es interno, provoca un bello conflicto con esa fuerza y que no es otra cosa que una batalla plena de movimientos espirituales que bien puede prolongarse a lo largo de nuestra vida y que se puede asumir al aceptar sin remordimiento, pero con la cordura que proporciona en el sagrado sendero de la existencia, aquel por el que zigzaguea nuestra memoria en su camino hacia la plenitud del instante. Nada de esto es sencillo, más aún cuando gran parte de esta conciencia dañina la hemos aceptado como parte integrante de nuestra naturaleza, es decir, de nuestra condición básica para comprender la totalidad del mundo que nos fue otorgado. Pero lo que nos fue otorgado no es lo único que hay,
y no es lo único que podemos emplear. El ser humano es apenas una pequeña porción de todo aquello que en realidad es y puede ser. Sin embargo, es desde esa pequeñez que debemos comenzar a buscar todo lo inmenso, lo supremo, lo sublime. Sin más esperanza que la búsqueda misma, sin pretender hallar imágenes preestablecidas de una metafísica enferma y decadente, sino la aspiración vital a poder leer y captar los mensajes enérgicos que la nada envía por medio de la existencia en formas abstractas que se van transformando hasta llegar a ser las cosas del mundo, a fin de detenerse apaciblemente en el calmado y enérgico momento de seguir siendo. El que una vez instalado en su mundo debe partir para continuar en un viaje inaudito de múltiples percepciones y ensueños, en los que no debemos tener la falsa esperanza de encontrarnos a nosotros mismos, porque eso sería quedarse atrapado en el abismo inaudito de la mismidad encerrada en su propio solipsismo. Lo mejor es dejar que la ruta aumente sus pasos y que se vaya abriendo como una rosa que va despertando su perfume y va forjando un camino novedoso hecho del silencio rompiente que deja su olor mientras se extiende y va poco a poco llegando una vez más y nunca más al infinito, sin poder alcanzarlo jamás, porque su propósito, su desplazamiento y recorrido es percibir con pasos y sombras, con recuerdos, con sí mismo, por sí mismo, con ínfimas instancias plenas de silencios que se van llenando en un goteo perpetuo, con el voluble impacto de las palabras húmedas y placenteras que van inundando el mundo hasta cristalizarlo en el gélido aliento del sentido que respiramos, para que el aire nos permita concebir esa maravillosa fragilidad que está reposando en nuestro ser calmado, quieto, distante, en su sapiente melancolía.